Hola a todos, mi nombre es Olga Madridano, pertenezco a la unidad de enfermedad tromboembólica venosa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía en Madrid y hoy quiero presentaros el manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico. Cuando nos enfrentamos a un paciente anticoagulado que va a ser sometido a un procedimiento o una intervención, lo primero que tenemos que evaluar es el riesgo hemorrágico, tanto el riesgo hemorrágico propio del paciente como el riesgo de la intervención. Si comenzamos con las cirugías, se consideran cirugías de alto riesgo hemorrágico, aquellas que tienen más de un 2% de riesgo a los 30 días, a la gran mayoría de las cirugías mayores, como pueden ver en esta imagen, así como aquellas cirugías o procedimientos que van a necesitar de una anestesia neuroaxial. Se consideran cirugías de riesgo moderado o bajo, las que tienen un riesgo entre un 0 y un 2% a 30 días. Aquí tenemos poquitas cirugías, como pueden ver la cirugía de la mano y el pie, la histerectomía abdominal, colecistectomía laparoscópica, reparación de hernias abdominales o cirugía de hemorroides. Y otro subgrupo es el de riesgo mínimo, con un riesgo prácticamente de 0 a 30 días, y aquí están incluidas las cirugías dermatológicas menores, la cirugía de cataratas, los procedimientos dentales menores y la implantación de marcapasos o de DAEs. Si ahora pasamos a la evaluación del riesgo hemorrágico de los procedimientos, podemos ver que también se dividen en riesgo alto, riesgo moderado bajo y riesgo mínimo. Y dentro de las biopsias tenemos como riesgo alto las biopsias de órganos intraabdominales, la biopsia de médula ósea o el drenaje de absceso de órgano profundo. Y dentro de riesgo moderado bajo las biopsias de órganos más superficiales, así como el aspirado de médula ósea. A nivel vascular se considera riesgo alto la inserción de un catéter portacat, mientras que es un riesgo moderado bajo la inserción de un catéter tunelizado o de un filtro de vena cava inferior. Dentro de los procedimientos digestivos se considera riesgo alto la colonoscopia con polipectomía, la CPRE cuando se realiza esfinterotomía, la ecoendoscopia intervencionista, la colecistostomía percutánea y la gastrostomía percutánea. Mientras que es un riesgo moderado o bajo la gastroscopia o colonoscopia con biopsia y la CPRE cuando no se realiza esfinterotomía, cuando se hace una dilatación o se implanta un stent. Dentro de los procedimientos de neumología se considera riesgo alto la broncoscopia con biopsia o con EBUS y riesgo moderado o bajo la broncoscopia diagnóstica o la inserción de un catéter o un tubo de drenaje pleural. Dentro de los procedimientos urológicos, el riesgo alto nefrostomía o la RTU, ya sea vesicaloprostática, y otros procedimientos como la punción lumbar, la artroscopia o artrocentesis o la angiografía coronaria se consideran de riesgo moderado bajo. Hay también algunos procedimientos que podremos considerarlos de riesgo mínimo, como son la toracocentesis o la paracentesis con control ecográfico. Bien, pues una vez que hemos estimado el riesgo hemorrágico del procedimiento de intervención, el siguiente paso es estimar el riesgo tromboembólico del paciente. En esta tabla tenemos podemos evaluar el riesgo tromboembólico de los pacientes que están anticoagulados, ya sea porque sean portadores de válvulas cardíacas, porque tengan una FA o porque hayan tenido un evento trombótico venoso. Se considera riesgo tromboembólico alto al riesgo superior a un 10% de tromboembolismo arterial al año o riesgo superior a un 10% de tromboembolismo venoso al mes. Riesgo moderado es un riesgo entre un 5 y un 10% y riesgo bajo un riesgo inferior al 5%. Dentro de los pacientes portadores de válvulas cardíacas mecánicas, consideramos que tienen un riesgo tromboembólico alto aquellos pacientes que tienen una válvula mitral mecánica, cualquier válvula mitral mecánica, o aquellos que tienen una válvula aórtica de las que se consideran válvulas antiguas, como son la válvula que se denomina de bola enjaulada o de disco basculante, o aquellos pacientes que han tenido un ictus o una IT en los últimos 6 meses. Riesgo moderado es tener una válvula aórtica bivalva y que asocia algún factor de riesgo de ictus, como puede ser la FA, el IT ictus previo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o edad avanzada. Y riesgo bajo sería el tener una válvula aórtica bivalva sin factores de riesgo. Dentro de fibrilación auricular consideramos riesgo alto un chasvás igual o superior a 7 o un chasvás entre 5 y 6 con un tromboembolismo arterial previo. El haber tenido un ictus o una IT en los últimos 6 meses o tener una valvulopatía mitral reumática.
Riesgo moderado sería un CHAS-VAS entre 4 y 6 y riesgo bajo un CHAS-VAS igual o inferior a 3. Y dentro de la enfermedad tromboembólica venosa se considera riesgo alto un evento trombótico venoso en los últimos 3 meses, el presentar una trombofilia severa, que se considera severa el déficit de antitrombina 3, proteína C o proteína S, y la homocigosis o doble heterocigosis para el factor 5 de Leiden o la mutación del gen de la protrombina, así como el tener múltiples trombofilias o tener un síndrome antifosfolipídico. Riesgo moderado se considera una enfermedad tromboembólica venosa en los últimos 3 a 12 meses, tener una trombofilia leve, que se considera la heterocigosis para el factor 5 o la mutación del gen de la protrombina, el haber tenido eventos tromboembólicos venosos recurrentes o el haber tenido un evento tromboembólico asociado a un cáncer activo. Mientras que el riesgo tromboembólico bajo se considera un evento trombótico venoso hace más de 12 meses. Vale, pues ya que tenemos estimado el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico, ya el siguiente paso es determinar en qué casos debemos interrumpir la anticoagulación. Bueno, pues en general, en todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía o un procedimiento de alto o de bajo o moderado riesgo hemorrágico, hay que interrumpir la anticoagulación. Solo en aquellos procedimientos que hemos considerado como de mínimo riesgo hemorrágico se podría mantener la anticoagulación durante el procedimiento o la intervención. El siguiente paso es que una vez que hemos determinado que hay que interrumpir la anticoagulación, ahora tenemos que determinar cuánto tiempo de suspensión de la anticoagulación tenemos que realizar previo a la intervención, y esto va a depender del anticoagulante que esté recibiendo el paciente. Si comenzamos con el acenocumarol, siempre debemos realizar una determinación de INR 7 días antes del procedimiento de intervención, de forma que si el paciente tiene un INR en rango entre 2 y 3, habrá que suspender el fármaco los 3 días previos a la intervención. Como pueden ver, si el paciente tiene un INR menos de 2, 7 días antes, solo serán suficientes 2 días de suspensión de la anticoagulación antes del procedimiento, mientras que si el INR es superior a 3, al menos necesitaremos 4 días de suspensión del fármaco. En aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento de alto riesgo hemorrágico o una cirugía de alto riesgo hemorrágico, conviene realizar un control de INR el día anterior al procedimiento o a la intervención para asegurarnos de que este INR está por debajo de 1,5. En el caso de los pacientes que estén con anticoagulantes de acción directa, vamos a tener que tener en cuenta si se van a someter a un procedimiento o cirugía de alto riesgo hemorrágico o de moderado o bajo riesgo hemorrágico. De forma que, en el caso de que se sometan a un procedimiento de alto riesgo hemorrágico, habrá que suspender el fármaco los 2 días previos a la intervención, siempre que utilicemos apixaban, rivaroxaban o edoxaban, y en aquellos pacientes que toman dabigatran y que tienen un aclaramiento de creatinina superior a 50. Mientras que en los pacientes que tomen dabigatran y tengan un aclaramiento de creatinina por debajo de 50, entonces en los casos de procedimiento de alto riesgo hemorrágico, la suspensión tendrá que ser de 4 días. Mientras que si los pacientes van a ser sometidos a un procedimiento de moderado o bajo riesgo hemorrágico, tanto apixaban, rivaroxaban, edoxaban como dabigatran con aclaramientos por de encima de 50, solo será suficiente suspender un día el fármaco el día previo a la intervención. Mientras que si el paciente está con dabigatran y tiene un aclaramiento por debajo de 50, entonces habrá que suspender el fármaco los 2 días previos a la intervención, tal y como está representado en esta tabla que os presento. Bueno, pues una vez que hemos determinado ya el tiempo de suspensión de la anticoagulación antes del procedimiento de intervención, el siguiente paso es decidir si este paciente va a necesitar terapia puente con heparina de bajo peso molecular los días que vayamos a tener suspendida su anticoagulación. Bueno, pues ¿cuándo debemos utilizar terapia puente? Pues solo deberemos utilizarla en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo tromboembólico. Recuerden la tabla que hemos presentado antes sobre el riesgo tromboembólico de los pacientes. Y solo aquellos que tengan un alto riesgo tromboembólico será en los que haya que utilizar terapia puente. Quiero reseñar que este grupo de pacientes, los de alto riesgo tromboembólico, solo suponen
el 5% de los pacientes anticoagulados, mientras que el 90% restante, que no tienen un riesgo tromboembólico alto, pues en estos no habrá que realizar terapia puente. Por tanto, debemos evitar la terapia puente tanto en los pacientes con riesgo tromboembólico moderado como en los pacientes con riesgo tromboembólico bajo. Pero además, la terapia puente solo se debe utilizar en aquellos pacientes que están tratados con antivitamina K. No tiene indicación en los pacientes que están tratados con anticoagulantes de acción directa, porque la rápida acción de estos fármacos, así como su rápida eliminación, hace que el tiempo que el paciente va a estar sin anticoagular va a ser mucho menor que el paciente en tratamiento con antivitamina K. Y por tanto, solo sería necesario, como he dicho, utilizar terapia puente en pacientes con alto riesgo tromboembólico y que estén anticoagulados con antivitamina K. ¿Y cómo se hace la terapia puente? Bueno, pues en el día -3, como hemos dicho previamente, si el paciente está con un INR entre 2 y 3, pues el día -3 ya se suspende la toma de Sintrón. Aproximadamente a las 24 horas de haber suspendido el Sintrón, se inicia heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. Habitualmente se utiliza la enoxaparina a dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas, teniendo en cuenta que la última dosis de heparina se debe poner las 24 horas antes de la intervención y solo la mitad de dosis, es decir, 1 miligramo kilo. ¿Y qué ocurre después de la cirugía o el procedimiento? Bueno, pues aquí si el paciente ha sido sometido a un procedimiento o cirugía de riesgo hemorrágico bajo o moderado, a partir de las 12 horas podremos utilizar ya heparina a dosis profilácticas y a partir de las 24 horas ya utilizaremos heparina a dosis terapéuticas y ya introduciremos el antivitamina K. Mientras que si el paciente ha sido sometido a una intervención o cirugía de riesgo hemorrágico alto, la dosis profiláctica podremos introducirla a partir de las 24 horas y será a partir de las 48-72 horas cuando ya podamos utilizar heparina a dosis terapéutica e introduzcamos también la antivitamina K. Hay que recordar que debemos mantener la heparina a dosis terapéutica hasta que el paciente tenga un INR superior a 2. Y ya para finalizar, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo podemos reiniciar la anticoagulación una vez que se ha realizado el procedimiento o intervención? Que, como vamos a ver, va a estar en función del riesgo hemorrágico y del tipo de anticoagulación. En los pacientes que están anticoagulados con acenocumarol, si han sido sometidos a un procedimiento de alto riesgo hemorrágico, habrá que esperar entre 48 y 72 horas para reintroducir el fármaco, mientras que si se han sometido a un procedimiento de moderado o bajo riesgo hemorrágico, podremos reintroducirlo a las 24 horas. Y es importante saber que debemos iniciar la dosis de acenocumarol que sea la dosis habitual del paciente. Y en los pacientes en tratamiento con anticoagulantes de acción directa, si han sido sometidos a un procedimiento de alto riesgo hemorrágico, habrá que esperar entre 48 y 72 horas para reintroducir el fármaco, mientras que si han sido sometidos a un procedimiento de moderado o bajo riesgo hemorrágico, en todos ellos se podrá reintroducir el fármaco a las 24 horas. Y ya para finalizar y para complementar el manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico, voy a hablar brevemente de cómo se debe manejar la doble antiagregación. En aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento o cirugía que no vayan a ser sometidos a un procedimiento o cirugía de alto riesgo hemorrágico, entonces podremos mantener la doble antiagregación como se representa aquí. Mientras que si el paciente ha sido sometido a un procedimiento o cirugía de alto riesgo hemorrágico, entonces tendremos que evaluar el riesgo trombótico del paciente. Si el paciente no tiene un alto riesgo trombótico, pues entonces podremos mantener la aspirina y suspender el segundo antiagregante. En el caso de que sea ticagrelor, habrá que suspenderlo entre 3 y 5 días antes, si es clopidogrel 5 días antes y si es prasugrel 7 días antes, teniendo en cuenta que podremos reintroducir el segundo antiagregante a las 24 horas de haber realizado el procedimiento o intervención. Pero en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo trombótico, es decir, que haya tenido un síndrome coronario agudo en los últimos 3 meses, se le haya implantado un stent en el último mes o se le haya colocado un stent de alto riesgo trombótico, pues en ese caso la actuación puede variar
Puede ser que decidamos mantener la doble antiagregación, como en este caso. Puede ser que decidamos mantener la aspirina y suspender el segundo antiagregante, o puede ser que decidamos mantener la aspirina y utilizar una terapia puente con cangrelor o con inhibidores de glicoproteína 2B3A. La decisión de una u otra acción va a depender, pues, de que, por ejemplo, del tiempo que ya ha ocurrido desde que ha presentado el síndrome coronario agudo. No es lo mismo que haya pasado un mes que 3 meses, del tipo de stent que se le haya colocado, ya sea, porque no es lo mismo que sea un stent metálico que un stent liberador de fármaco. Entonces, en función de una cosa u otra y siempre consensuando con el equipo de cardiología, pues podremos realizar alguna de estas tres opciones. Y nada más, simplemente ya presentarles la bibliografía que he manejado para preparar esta sesión y, y nada más, decirles que espero que les guste y buenas tardes a todos. Muchas gracias.